vivo. Bueno, podríamos decir que él es un político de trayectoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También fue ex legislador, nos va a contar un poco. Y el título es La militancia en tiempos de pandemia. Bueno, naturalmente que todo hoy se asocia a esta cuestión extraordinaria que estamos viviendo, que está viviendo el mundo, pero no por ello dejamos de pensar en la actividad política y sobre todo teniendo en cuenta de que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el espacio que coincidimos muchos, que es el liberalismo, vemos que es como que está eh, generándose la posibilidad de tener una alternativa en el 2021 y 2023. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Un gusto saludarte y Igualmente. un especial saludo a todos los amigos de Corrientes con quienes tengo los mejores recuerdos, porque la última vez que estuve allí fue con el quinto Congreso de Economía Regional y tuve la oportunidad de compartir con todos los amigos, más allá de la hospitalidad, del hermoso nivel y los destacados oradores que en esa oportunidad estuvieron participando en esa jornada. Después tuve la invitación para las sextas, pero ya se me hizo muy difícil, no pude cumplir con el amigo Alberto Medina Méndez, pero no descarto la posibilidad de estar pronto nuevamente en Corrientes. Bueno, Jorge, lo ideal sería que arranquemos con tu experiencia como político, ¿no? Como legislador. Contanos un poco. En realidad, yo tuve la oportunidad de ser legislador en la ciudad de Buenos Aires en el año 2003. El mandato fue de 2003-2007 por el partido Recrear, que era en ese entonces la expresión política que lideraba Ricardo López Murphy. Y en esa ocasión, si bien yo tengo una larga militancia junto con Ricardo en la Unión Cívica Radical, habíamos trabajado juntos desde el año 1994. La experiencia de Recrear fue algo nuevo, porque justamente lo que nos obligó en un muy poco tiempo, porque nosotros a partir del 2001 hasta el 2003 estuvimos constituyendo el partido político, tuvimos que preparar una plataforma adecuada a la realidad muy compleja posterior al 2001 y prepararnos para tener un instrumento político, lograr la homologación en la justicia electoral y presentarnos a elecciones. En esa ocasión tuvimos el honor de compartir en una alianza junto con otros legisladores que venían de otra corriente, que era Unión por Todos, el espacio que lideraba Patricia Bullrich en aquella oportunidad. Y la experiencia fue maravillosa por una simple razón. La ciudad de Buenos Aires estaba conformada en ese momento por, en la legislatura, 60 legisladores, de los cuales se renovaban totalmente. O sea que tuvimos que elegir en aquella oportunidad toda la legislatura. Y algo que venía siendo un problema en la ciudad de Buenos Aires, que no se renovaba por mitades como establecía la Constitución. Al cabo de 8 meses de gestión, y como no se producía el sorteo para ver quiénes nos íbamos a ir, junto con Compromiso para el Cambio, que era la otra fuerza que lideraba la mayoría en la legislatura, forzamos el sorteo para que pudiéramos tener a los 2 años la renovación por mitades. Fue un hecho histórico porque desde el año 1994 la clase política argentina estaba como cómoda, porque si uno tiene que elegir 60 legisladores, el cociente es mucho más pequeño. Entonces había que conseguir muchos menos votos para conseguir una banca.
Y entonces las fuerzas políticas como que preferían la renovación completa. Pero justamente estaba contrapuesto a lo que establecía la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Y afortunadamente tuvimos éxito y al cabo de unos 10 meses se produjo el sorteo. En esa oportunidad, nosotros desde Recrear éramos 3 legisladores, Carlitos Araujo, Fernanda Bendinelli y yo. Y después teníamos otros 3 legisladores que habían ingresado con el espacio de Patricia Bullrich. En esa ocasión, yo tuve la posibilidad de quedar por los 4 años, y Carlos y Fernanda tuvieron que renovar a los 2 años. Digo esto porque cuando uno ve el compromiso que nosotros necesitamos garantizar en todas las instituciones republicanas, lo debemos hacer de acuerdo a lo que establece la Constitución. Y ese ejemplo que pudimos dar en aquella ocasión sirvió para que se institucionalizara definitivamente la representación política como lo establecía la Constitución para la Ciudad de Buenos Aires. De ahí más venimos renovando cada 2 años, pero por mitades. Digo esto porque lo que nosotros impulsamos fue una medida que quería cambiar las estructuras de la ciudad y efectivamente lo logramos. Tuve el acompañamiento de muchos del espacio político, porque justamente con Ricardo López Murphy dimos una gran batalla porque queríamos transparentar no solamente la institucionalidad política, sino lo que era el manejo de los fondos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tengan presente que en aquella oportunidad quien gobernaba era Aníbal Ibarra, y lo que justamente nosotros aspirábamos era refrescar la política con sangre nueva, sangre en aquellos momentos, yo tenía 42 años, y éramos jóvenes que aspirábamos a cambiar buena parte de lo que estábamos viendo como las estructuras tradicionales de lo que es la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y lo que antes era el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo Deliberante fue una institución que en los últimos tiempos no había tenido la mejor reputación, y justamente la aspiración nuestra era tratar de transparentar un poco la función legislativa de acuerdo a lo que necesitaba la Ciudad de Buenos Aires. Fueron 4 años muy intensos, porque a partir del segundo año cambió mucho la situación política. Tuvimos una tragedia que enlutó a la Ciudad de Buenos Aires, que fue la tragedia de Cromañón, allá por diciembre de los primeros 2 años, y ahí fue, digamos, nuestra principal actividad donde Recrear tuvo el liderazgo de lo que fue, en definitiva, el juicio político al entonces jefe de gobierno. Esa fue, digamos, nuestra principal batalla. Tuve el honor de figurar como fiscal de ese juicio político y llevar a lo largo de 8 meses la institución del juicio político y llevarlo al punto justo, que es el juzgamiento del señor jefe de gobierno, que en ese caso fue juzgado por mal desempeño en sus funciones, y el por todos conocido la destitución del jefe de gobierno. Esa tarea no fue algo que lo hice yo solo. Tuve un equipo maravilloso que me acompañó. Yo soy politólogo, no soy abogado, con lo cual buena parte del desarrollo del juicio fui asistido por abogados que colaboraban, pero en definitiva fue un aprendizaje para todos, porque justamente ese equipo
que no solamente lo componían abogados, sino había ingenieros, politólogos y abogados, me asistieron para que pudiéramos llevar adelante esa tarea que fue, digamos, un ejemplo para toda la República, porque fue la primera vez que en la ciudad de Buenos Aires se pone en marcha un juicio político, y bueno, la sociedad tenía que ver remediada el mal desempeño que había tenido el entonces jefe de gobierno, y las estructuras y las instituciones de la Constitución de la ciudad funcionaron acordemente, y pudimos llevar adelante la sustanciación del juicio y la votación y la destitución. Perfecto, Jorge. Usted mencionó que, bueno, es politicólogo. Me gustaría saber cómo está viendo el sistema de partidos políticos, porque la gran preocupación hoy por hoy pasa de que los sistemas de partidos, no sé si están en crisis, pero sí seguramente en una gran mutación, puesto que hoy por hoy los partidos o sellos solamente son meramente formales o instrumentales para anotar o inscribir la candidatura de alguien que se va a postular. Esto dado el mandato constitucional, digamos, hay una ley, un artículo en la Constitución Nacional que establece que debe existir un partido político que es el que va a generar el representante. Pero, sin embargo, también si observamos, de acuerdo a los conceptos tradicionales de lo que son los partidos políticos, en otros tiempos se vivían, digamos, esos partidos políticos con meeting, con afiliados, con gente que acompañaba, que tenía lazos de identidad con el partido, con la plataforma del partido. Hoy por hoy, sin embargo, vemos que, y también ese fenómeno, ¿no?, de que el partido, digamos, gobernante es el partido que tiene suficiente espalda para subsistir en esta sociedad, sobre todo, si bien el interior de la Argentina es distinto a la ciudad autónoma de Buenos Aires, acaba en cuanto a la manera de hacer política. En el interior o en el Gran Buenos Aires, el asistencialismo es feroz. Digamos, uno no puede competir con una estructura partidaria que está en el gobierno, porque lamentablemente, digamos, necesita de mucha estructura económica para financiar una campaña, dado el asistencialismo de las personas que van a votar. Bueno, a ver, las preguntas son varias, y déjame, Edgardo, que separemos un poquito lo que es la crisis de los partidos políticos, que no podemos negarla, no solo que no podemos negarla, sino que la vivimos. Hoy el monopolio de la presentación de candidaturas, como bien decías, lo llevan adelante los partidos políticos, pero eso no significa que las cosas estén tan mal. Lo que sí está mal es el escaso liderazgo que tenemos en algunos partidos políticos, que la gente, y los han mencionado recién, habla de sellos. Bueno, nada más poco trascendente, digamos, como institución, que ser un sello. Porque lo que se aspira, y esto los partidos políticos en Estados Unidos, en Europa, en algunos países latinoamericanos, son estructuras fuertes que debieran ser el canal de transmisión de las ideas, la garantía de la transparencia y la renovación de las autoridades. Lamentablemente, muchos de los partidos políticos en la Argentina se han transformado en lo que vos hacías referencia. Entonces, no es menor lo que estamos viviendo, donde cada 18 meses se convoca a la ciudadanía a militar, y lo que vemos es, bueno, algún puesto en una esquina o en un cruce estratégico de una avenida, donde ahí hasta los militantes se pelean por cuál va a llegar primero a una parte de la esquina, poner algunos globitos, desparramar algunos volantes y tratar de convencer a algún vecino y tener presencia. Bueno, justamente eso es lo que tenemos que desterrar en la política argentina. Necesitamos partidos políticos que estén funcionando todos los días,
donde lo que vemos ahora como este despertar de las ideas y de la comunicación, de hecho lo que estamos haciendo en este momento, debiéramos tenerlo siempre, no solamente cada 18 meses, preparándonos durante 6 meses para una PASO y después el tiempo que queda entre la PASO y la elección para hacer un poquito de campaña y recibir fondos del gobierno. Justamente lo que tenemos que cambiar es esa modalidad. Porque si nosotros tuviéramos partidos políticos plenamente vivos y trabajando de acuerdo a lo que es el avance de la sociedad, no tendríamos lo que vivimos en el día de la fecha, donde tenemos el oficialismo que está a través de ayuda social y planes y ayuda económica a las empresas, prácticamente monopolizando la relación con la sociedad, y el resto de los partidos políticos temerosos de hacer una opinión porque tienen miedo de que sean tildados como destituyentes. No, de ninguna manera. Ningún partido político va a destituir a otro. Lo que hay que hacer es tener la posibilidad de expresar las ideas. Y en eso, nuestros partidos que defienden las ideas de la libertad están tratando de manifestar y transmitirle a la sociedad que tener una idea diferente no es destituyente, todo lo contrario, es fortalecer a la democracia. No podemos nosotros contentarnos de que lo que diga el presidente de la República, lo de que diga un gobernador, lo que diga el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es lo único válido. Justamente lo que tenemos que hacer es que nuestras ideas, aunque no sean coincidentes con la del oficialismo, puedan distribuirse, puedan circular por la prensa, puedan ser convocados para debates, porque justamente lo que nosotros necesitamos es mostrar ideas diferentes para garantizar la alternancia. Si no, lo que vamos a lograr es que sigan gobernando siempre los mismos y lleguemos, y esto es lo complejo, porque tenemos prácticamente la misma edad, Edgardo, lo vivimos en el 2001, donde vivimos el hartazgo de la gente porque creía que los partidos políticos o los líderes de esos partidos políticos no podían darle una respuesta diferente al electorado de lo que fue el 2001 y apareció él que se vayan todos. Entonces, nosotros necesitamos garantizar, en primer lugar, la libertad de expresión. En segundo lugar, que se respete las ideas diferentes y no el oprobio o el ninguneo o una prensa adicta que lo único que hace es hablar mal de tal o cual dirigente, cuando en realidad lo que tendrían que hacer es una exposición neutral de las ideas y no bajar línea, porque en definitiva para eso están los líderes políticos interesados por su propia ideología, sus propias enunciaciones, sus propias ideas, pero no un monopolio de la expresión, porque el límite entre Venezuela y una dictadura es muy, muy pequeño. Entonces nosotros necesitamos garantizar todas esas ideas, y más ahora que estamos en una época de crisis, una crisis relacionada a la salud, pero no deja de ser una crisis que va a implicar una profunda crisis económica como la que estamos viendo, ¿no? Perfecto. Ahora, Jorge, ¿no cree usted que es momento, incluso la oposición de este país, o lo que es el arco opositor al oficialismo, no tiene, por lo menos en un criterio personal, lo digo a modo y a modo también de disparador de esta charla, no existe un liderazgo fuerte que pueda aglutinar a una oposición. Y también vemos que en el oficialismo existe una pugna interna muy fuerte. ¿No es momento de nuevamente reorganizar lo que alguna vez fue recrear? Creo que, bueno, ustedes están trabajando muy fuerte en Capital Federal, en Cava, y también, bueno, se comienzan a articular eslabones en todo el país a través de grupos de WhatsApp, que son los instrumentos que hoy por hoy la tecnología nos ofrece, esta comunicación en vivo.
¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad y no solo a través de Recrear. Ricardo López Murphy en el mes de octubre, después de pasadas las elecciones, convocó a un grupo de amigos que veníamos trabajando políticamente con él, impulsándonos a refundar aquel partido Recrear, que se llama Recrear para el Crecimiento. Hoy lo que estamos proponiendo se llama solamente Recrear. Como un instrumento que le permitiera a líderes de no solamente de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todas las provincias argentinas, poder ofrecer esa voz fresca que se pudo escuchar en el año 2013 en adelante. Naturalmente es el momento, lo ha dicho Ricardo días pasados, es el momento de convocar a todas las fuerzas que están a la derecha y a la izquierda. Fíjate, Edgardo, lo amplio que deberá ser esta coalición para poder enfrentar al populismo y al oficialismo que nos está gobernando. O sea, no vamos a tener la posibilidad de triunfar si estamos divididos, con lo cual este llamado que hace López Murphy a la unidad de todos los partidos que están vigentes, los que están en fundación, en época de formación, más todos aquellos líderes que defienden las ideas de la libertad, porque justamente lo que tenemos que dar es una respuesta homogénea que esté a la altura de las circunstancias y con algo que me permito ser más incisivo. No deben ser las mismas personas que no pudieron ganar las últimas elecciones. Y en esto no podemos ofrecer los mismos líderes, las mismas voces a las que no pudieron vencer al gobierno que está en ejercicio de poder. Tenemos que tener la posibilidad de abrir los partidos políticos a gente joven, a gente que quieras participar genuinamente y no por el solo hecho de obtener un cargo. Necesitamos cambiar muchas cosas, como lo hicimos allá en el año 2003 con la iniciativa de Recrear. Bueno, es el momento para poder volver a plantearlo de un modo diferente. Yo creo que están dadas las circunstancias, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos espacios que ya están firmemente constituidos, el Partido Demócrata, la UCD, pero también tenemos jóvenes muy valientes e inteligentes en un proyecto similar al que tenemos nosotros en Recrear, que se llama Unidos. Ellos también están intentando consolidar una posición y habilitar un partido político en la Ciudad de Buenos Aires. Y además tenemos que mirar la Argentina profunda, tenemos que mirar a todas las provincias y una vez que nosotros hayamos dado el ejemplo de haber conglomerado todas las fuerzas del centro y la derecha en la Ciudad de Buenos Aires, el resto de las provincias va a acompañar seguramente el esfuerzo que estamos haciendo. Y en esto hay que hacerlo con total generosidad. Yo ya voy a cumplir 60 años en un par de años, la próxima elección me va a agarrar con 60 años, y creo que hay que darle lugar a los jóvenes. Afortunadamente en Recrear, junto con jóvenes del Partido Libertario, estamos transitando todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires y es importante la cantidad de jóvenes que quieren hacer sus primeros palotes, digamos, en la política y darle la posibilidad en un partido político democrático. Y en eso lo que va a hacer Recrear es garantizar la democracia interna, garantizar que todos los cargos van a ser genuinamente elegidos a través de una PASO y que, como decíamos días pasados con algún otro amigo del Partido Demócrata, tengamos la posibilidad de contar los porotos y después decir, bueno,
estos líderes son los más representativos del espacio, van a ser los que van a competir en el año 2021, y una vez que los veamos trabajando en el Congreso Nacional, en la legislatura, la ciudadanía va a tener la posibilidad de ver gente diferente. Yo estoy convencido de eso, porque justamente es la modalidad que habíamos utilizado en aquella instancia en el año 2003, y estamos en condiciones de poder hacerlo. Y en esto no quiero decir que haya una imposibilidad económica para poder hacerlo. Naturalmente que el partido gobernante va a apelar a los planes y las ayudas y los subsidios que van a poder distribuir. Pero la gente ya está cansada de ser borrego. La gente quiere escuchar ideas nuevas. La gente quiere tener una genuina representación. Con lo cual, yo estoy convencido que aquel suceso del año 2003 lo vamos a poder reeditar en los próximos meses y tener una fuerza aglutinada. Nosotros desde Recrear estamos convencidos que tenemos un líder que nos puede representar genuinamente en el Congreso, que es Ricardo López Murphy, pero también tenemos líderes de otras fuerzas políticas afines que nos van a poder representar con gran hidalguía y con muy buenas ideas. Y lo que está faltando ahora es el debate. Entonces, esos líderes estarán en condiciones de poder dar el debate de ideas para poder cambiar lo que nosotros siempre quisimos, de tener una nación rica, pujante, y que se gobierne a través de valores. No podemos nosotros solamente apoyarnos en lo que es una dádiva, un plan social, porque justamente eso es una ayuda temporaria y no la negamos, pero necesitamos que cada uno pueda decirle a sus hijos: hijos, esto lo logré con el trabajo diario de la mamá, del papá, defendiendo esos valores, pero además lo hice con el fruto del trabajo, como lo hicieron mis abuelos, como lo hicieron mis padres y como lo hicieron todos los que hoy pueden mantener su trabajo. Bueno, lo que tenemos que lograr es garantizar el trabajo para todos, pero no hace falta hacerlo con el nivel de costo que hoy tiene el trabajo en la República Argentina. Nosotros lamentablemente estamos con una imposibilidad de contratar nuevos empleados, porque justamente es tan elevado la carga social que significa tener un empleado nuevo, que en algunos casos las pymes y las empresas medianas prefieren no tomar nuevos empleados. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Claro, sí, por supuesto. Ahora, Jorge, yo me permito hacer una opinión acá, como para seguir charlando. Yo creo que estoy convencido de que hay una tercera vía que se formó a lo largo de estos años, luego del que se vayan todos en el 2001, y que está un poco harta también de esta situación de que siempre sea una situación dilemática la elección, o sean dos opciones las únicas que haya para elegir un presidente. En ese sentido, yo creo que hoy por hoy la narrativa, que es la que necesitamos, está impuesta en el electorado, en lo que es la demanda electoral, pero para consolidar esa estructura o estructuras, no solamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en el resto del país, necesitamos, y esto apelo a lo que había leído días atrás, aprovechando esta situación de cuarentena y confinamiento obligatorio, un libro de Peter Mayer, un politicólogo. Él hablaba de, obviamente este término yo lo voy a cambiar, pero él hablaba de patronazgo como recurso organizativo, o sea, el liderazgo como recurso organizativo de un partido político. Y hoy por hoy creo que esa es la salida nuestra para comenzar a recuperar, armar y galvanizar estructuras partidarias que respondan a las ideas liberales,
justamente a través de liderazgos y como bien has dicho, me parece que hoy por hoy, por lo menos en mi caso, Ricardo López Murphy eh, aglutina esas condiciones como para poder incentivar a todos o incentivarnos, porque también desde Corrientes tenemos un proyecto en el mismo sentido, como muchos otras personas de las distintas provincias, en el sentido de, trabajar por algo distinto. Nosotros en Corrientes tenemos un partido que se llama Liberal, que es un partido tradicional, digamos, quizás es el más antiguo de Sudamérica. Sin embargo, los valores liberales del respeto a la propiedad privada se han tergiversado absolutamente por esta cuestión que es la política, la praxis política, que es el legislador que se sienta a hablar con el gobernador y que salen pactos que hacen que el partido sea una sociedad anónima o el partido pertenezca solamente a un grupo determinado de dirigentes y los afiliados no tengamos la posibilidad ni siquiera de gravitar en una interna como para elegir autoridades partidarias. En mi caso, yo he sido, junto con otro director de esta fundación, el doctor Caito Leconte, el hijo de que fuera gobernador de la provincia, hemos sido, digamos, autoridades partidarias y el año pasado no nos han dejado, a través de arbitrariedades, en complicidad con el apoyo de la justicia electoral, lamentablemente, y ya no está más ese juez, y nos han dejado afuera de toda posibilidad de expresarnos dentro del partido y construir dentro de lo que es el pluralismo y la diversidad de ideas. Porque por más que nosotros seamos liberales y tengamos un proyecto y nos encolumnemos detrás de un líder, siempre van a haber diferencias, porque justamente eso es natural en el ser humano, las diferencias. Bueno, hay maneras de dirimir esa diferencia que a través de mayorías, a través de, sin menoscabar los derechos de la minoría, bueno, consensos, diálogos, y creo yo que ese es el que va a determinar la suerte del 2021, el liderazgo. Permitime colocar algo que yo solamente lo mencioné y quisiera profundizarlo. Cuando vos haces referencia a la vida interna del partido, esto está muy asociado a el sello. Cuando el afiliado deja de participar, se acostumbra a ser convocado cada 18 meses, hace una campañita de 15 días para la PASO y después, entre la PASO y la general, es convocado solamente para distribuir algún volante o alguna boleta. Lo que estamos perdiendo es justamente esa cadena de transmisión de las ideas y las preocupaciones y la genuina representación del electorado. Cuando un legislador accede a un cargo de representación, ya sea en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado, en la legislatura o en un consejo deliberante, se debe llevar adelante con el mismo honor que si uno fuera un senador de la Nación y si uno fuera un concejal. Y lo que tiene que hacer ese concejal, ese legislador, ese diputado nacional, el senador, es no alejarse del electorado que le dio la representación, que confió en él para que lo representara, no en la banca solamente, sino en el debate, en la exposición de las ideas y poder generar mayorías que puedan generar alternancia, que puedan escucharse voces nuevas, pero que también ese legislador sea la vida del partido cuando vuelve a su ciudad o cuando vuelve a su provincia. Hoy cuando Albertito medinamente me preguntaba cómo íbamos a denominar esta charla, yo le dije, hablemos de la militancia. Bueno, la militancia debe ser eso. No hay que pensar que militar en un partido político es algo que no tiene sentido. No, todo lo contrario. Un partido político es la institución más rica que podemos
sostener en la democracia, porque además de ser el que monopoliza la presentación de candidatos, es el que le permite a una sociedad estar madura ejercer la democracia. Nosotros tuvimos tiempos muy difíciles donde los partidos políticos estaban prohibidos. Hoy los partidos políticos tienen plenitud de ejercicio, pero están cerrados. Entonces, cuando yo comencé a militar en el año 1980, durante 3 años nosotros peleábamos en las facultades, en la sociedad, para que pudiéramos eliminar esa prohibición del ejercicio de las ideas políticas. Cuando las recuperamos en el 83, tuvimos una primavera de participación, los partidos políticos prácticamente decuplicaron la cantidad de afiliados. Yo recuerdo, yo en aquella época era afiliado a la Unión Cívica Radical, y la gente golpeaba las puertas para venir a afiliarse, para participar, para ofrecer su trabajo. Queremos una Argentina diferente. Bueno, hemos transitado todos estos años hasta la actualidad, donde si nosotros hoy queremos hacer un partido político, tenemos que prácticamente rogarle a la gente que expresa las mismas ideas que nosotros, que nos avale para poder presentarnos a la justicia electoral para hacer un partido nuevo. Bueno, fíjense que no ha pasado mucho tiempo. Estamos hablando de alrededor de 35 años, no mucho. Entonces, esos chicos que nacieron en la democracia, allá por a quienes tenían en el año 1983 18 años, hoy se los ve frustrados porque estas instituciones políticas no le están dando la cabal participación para expresar sus ideas. Entonces, esos artilugios, esas no convocatorias, yo comprendo lo que les está sucediendo en el partido que vos estás militando, porque justamente no es el único partido que mediante estratagemas o silenciando a un militante de otra corriente del mismo partido, les impide desarrollar una actividad interna que realmente lo tranquilice, porque justamente la representación está siendo realizada en forma genuina. Lamentablemente, lo que pasa en Corrientes pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en todas las provincias argentinas y también pasa en otros países. Yo tengo la posibilidad de interactuar con un sobrino que es político en Brasil. Y lo que está viendo es cosas muy parecidas a las que vivimos nosotros, donde justamente la democracia interna de los partidos políticos no les garantiza la posibilidad de la expresión de ideas nuevas o ser una alternativa frente a dirigentes que hace 20, 30, 40 años que se renuevan sistemáticamente en las bancas. Entonces, lo que vivimos nosotros en el año 1983, en esa primavera democrática, tenemos que reeditarla mediante los discursos, las ideas y los valores. Recién uno de los mensajes que estoy leyendo, que van pasando en el scroll, decía Miguelito, un compañero de estudios, tenemos que recuperar la cultura del trabajo. Bueno, la cultura del trabajo, que sea el genuino instrumento que nos permite poder mantener a nuestras familias, pero también el trabajo político, que tiene que ser un trabajo que lo que vivimos hasta ahora va a cambiar necesariamente. No vamos a tener la misma sociedad como la que tuvimos hasta ahora, donde teníamos contactos presenciales, donde nos encontrábamos. Aquel dicho que el político que más triunfa es el que más café se toma y más asado se come, ¿no? Bueno, nosotros ya lamentablemente no vamos a tener posibilidades de tomar muchos cafés presenciales por la cuestión del ASPO, digamos, pero tampoco vamos a tener posibilidades de encuentros multitudinarios como teníamos, de cenas y asados y toda esa cultura del encuentro que teníamos en la Argentina. Eso va a cambiar.
al menos hasta que tengamos la vacuna para el COVID-19. Y en las próximas elecciones va a ser un gran desafío porque la militancia va a ser prácticamente virtual. Vamos a tener que madurar mucho y modernizarnos mucho, porque justamente nosotros vamos a necesitar legitimar, digamos, nuestros partidos políticos a través de estos instrumentos de comunicación o lo que es trámites a distancia, y vamos a exigirle, digamos, a la justicia electoral un gran cambio. Por ejemplo, si yo hoy tengo que pedirle en época de pandemia una ficha de afiliación a un ciudadano para que nos acompañe en la formación del partido político, tengo que hacerla firmar en forma presencial y hológrafa. O sea, tenemos estas contradicciones que son patéticas, porque yo pago mis impuestos con una declaración jurada que estoy haciendo por vía electrónica. Nunca lo firmo. Nunca lo firmo digitalmente. Bueno, la justicia electoral no nos permite si no los legitimamos con el aval de un escribano público. Bueno, todo eso tiene que cambiar. No podemos tener una dualidad donde en un país estemos presentando una declaración jurada de impuestos, hagamos transferencias bancarias todos los días, y algunas empresas lo hacen en forma millonaria, en forma digital y a distancia, y nosotros para crear un partido político necesitamos avalar todas las firmas en forma presencial con un escribano público. Eso y decirle no constituyan un partido político nuevo. Esa es una de las asignaturas pendientes en nuestro sistema en Argentina, la reforma del sistema político, lo que es la ley orgánica de partidos políticos, lo que son las PASO, son cuestiones que hay que eliminarlas o hay que cambiarlas, por lo menos. La ley orgánica de partidos políticos se merece una reforma absoluta y ayornada a estos tiempos. Pero quería decir esto, Jorge, que para mí los meetings que en la literatura de política uno en la década del 80 escuchaba, digamos, o leía, entre comillas, y que teníamos la oportunidad de vivirla, de los oradores, de los encuentros, hoy por hoy son meetings virtuales y que mucho más efectivos, porque hoy por hoy podemos enlazar estas ideas que estamos esbozando a miles de personas que están en distintos puntos, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del país. Me parece magnífico. Creo que la tendencia, y creo que esta crisis va a significar un aprendizaje. Todos nosotros hemos comenzado a usar el Zoom, hemos comenzado a usar Instagram en vivo, y creo que en adelante esto no se va a perder y puede significar de mucha utilidad para construir las estructuras partidarias que necesitamos de tinte liberal y que necesitamos para combatir el populismo en Argentina. Sí, en parte sí, y esa modernización de las estructuras se va a tener que dar. Vamos a necesitar también un gran cambio en la justicia, porque los términos y las instituciones que nos exigen cierto formalismo no se condice con la posibilidad material de poder hacerlo, ¿no? Por un lado. Por el otro, esta tecnología nos va a facilitar las comunicaciones, y de hecho lo estamos viendo ahora, pero no alcanza. Nosotros vamos a tener que mantener un contacto con el ciudadano, y eso se da en el territorio. No vamos a poder satisfacer completamente la demanda de ideas, de acciones, de representación, si lo hacemos en forma virtual exclusivamente. Esto es algo que nosotros vamos a mantener mientras tengamos esta situación de pandemia, pero después vamos a tener que recuperar acá esa relación de liderazgo con la ciudadanía,
que quizá no sea tan cercana como la que tuvimos antes, pero no vamos a poder resolver por esta vía solamente todos los problemas. Ya la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación tuvieron una experiencia de haber sesionado virtualmente, y bueno, pudieron desarrollarlo y en algunos de ellos estuvieron dentro del recinto. Pero no va a ser factible que lo podamos hacer por siempre. Dicho sea de paso, Edgardo, habría que recomendarle a la señora vicepresidenta y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación que elimine el plus de desarraigo de los senadores y los diputados y los pasajes, por favor, porque están quedándose en sus provincias, están sesionando virtualmente y están cobrando un plus por desarraigo. Sería una sensata medida de la clase política de renunciar al menos a los pasajes, porque justamente no los están usando y no son necesarios ahora para sesionar en forma virtual, ¿no? Jorge, bueno, se nos está acabando el tiempo. Quisiera escuchar una reflexión suya a modo de síntesis, una reflexión motivadora que para todos aquellos que nos están escuchando y que en el futuro puedan ver este vídeo que va a estar impactado en YouTube. En primer lugar, volver a las fuentes. Nosotros tenemos, los liberales, tenemos autores clásicos que nos inspiran desde hace siglos y tenemos políticos que fueron presidentes de la República Argentina. Y cuando uno dice volver a las fuentes, yo siempre vuelvo a Sarmiento. Yo soy un gran sarmientino. Quien justamente se apoyó en el esfuerzo, en la superación, en el estudio, en la enseñanza, en soñar una Argentina rica para todos los que quisieran habitarla del planeta. Lo plasmaron en una constitución, lo llevaron a la realidad a través de 3 presidencias y a lo largo de 20, 25 años fuimos una de las naciones más ricas del planeta. Eso se hizo durante un gobierno de tinte liberal que garantizaba el libre comercio, la propiedad privada y fomentaba el trabajo. Mis bisabuelos vinieron con ese llamado. Donde ellos vivían, ellos eran italianos, no tenían esas libertades ni tenían la posibilidad de trabajar como lo hicieron en la República Argentina. Y como mis bisabuelos, los bisabuelos de muchos de nosotros, que vinieron a trabajar la tierra, a crear una industria, a ejercer el comercio, en definitiva, a ser grande y ver, gracias al trabajo de todos ellos, crecer a sus hijos y darles una educación digna. Sarmiento lo soñó y le decían que era loco, y con su carácter y su constancia logró mostrarnos un camino. Y ese camino es el camino de la superación. Nosotros, yo tengo 4 hijos y junto a mi esposa, todos los días de la vida estamos impulsándolos para la mejora en el estudio y que sepan ellos que tanto su mamá como su papá trabajan todos los días para que ellos puedan ver realizados sus sueños. El estudio es algo que nos va a sacar de esta situación, porque justamente en el momento donde hoy están proponiendo eliminar las pruebas de medición de resultados de la escuela primaria PISA. y la escuela secundaria a través de la modalidad de PISA, justamente estamos yendo para atrás. Cuando habíamos logrado medir la posibilidad que tenían nuestros alumnos de evaluarse, hoy se está pensando a través del Ministerio de Educación de eliminarlas o relativizarlas. Justamente estamos yendo
todo para atrás. Porque si hay algo que nosotros necesitamos es jerarquizar al docente, que recupere su autoridad, que pueda impartir los conocimientos y establecer esa relación mágica que hay entre el educador y el educando, que permite en muy poco tiempo, a través de un ejercicio regular de docencia, formarlos no solamente en las primeras letras, sino en el rigor científico a lo largo de pocos años a través de las universidades. Nosotros necesitamos recuperar todo eso, pero no lo vamos a lograr si insistimos en modalidades retrógradas donde el esfuerzo no es un premio. Justamente lo que nosotros debemos recuperar en todos los órdenes de la vida, no solamente en la educación, sino que el ejemplo, los valores, sean los que nos guíen y puedan sacar a todos los ciudadanos de este estado de postración en el cual nos sentimos prácticamente encerrados, porque ni con una buena lectura podemos lograr los grados de libertad que nosotros tenemos. Justamente lo que nosotros necesitamos es volver a recuperar ese espíritu sarmientino que nos brinde la posibilidad de crecer. Y lo vamos a lograr porque justamente las ideas que estamos impulsando en nuestros partidos nos van a dar la posibilidad de que esos dirigentes nuevamente tengan la representación en nuestros parlamentos. Jorge, ha sido un placer charlar con usted y seguramente vamos a estar en contacto, dado que estamos trabajando en la construcción de estas herramientas que nos permitan que llevemos a cabo estas ideas que necesita nuestro país para poder progresar y salir adelante. Ha sido un gusto y buenas noches y seguramente estaremos en contacto. Un gran abrazo. Muchas gracias, Edgardo, y un saludo a todos.